Muy buenas tardes, jóvenes. Continuando con nuestra serie de clases de la materia de examen clínico, vamos a ver hoy lo que es el examen físico por sistemas y aparatos. Algo que ustedes ya han ido viendo también y han ido haciendo su trabajo para responder con su video, ¿verdad? Entonces, este examen físico por sistemas y aparatos va a comprender diferentes sistemas que a lo largo de nuestro cuerpo cumplen con sus funciones habituales. Para mencionar algunos: el aparato respiratorio, cardiovascular, el sistema digestivo, el hemolinfopoyético, endocrino, osteomioarticular, genitourinario y sistema nervioso. Si bien todos son muy importantes para su estudio, pero ya dirigidos a nuestro campo, hacer más énfasis en el respiratorio, cardiovascular, en el osteomioarticular y en el nervioso. El sistema respiratorio, para poder evaluarlo de una manera en que podamos entender cómo funciona eso, tenemos que recordar algunas bases fisiológicas y anatómicas que ustedes han ido aprendiendo durante el desarrollo de la carrera ya hasta el tercer semestre. Entonces, llegando desde el inicio de las fosas nasales al complejo ya que es donde se cumple la función de intercambio gaseoso en los alveolos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver y evaluar en mi examen físico en este sistema? En la inspección, cuando yo veo al paciente, tengo que ver si respira de manera entre comillas normal, donde la expansibilidad torácica es normal. El tórax tiende a expandirse cuando uno inspira y a deprimirse cuando uno expira, ¿verdad? Entonces no tiene que haber signos de tiraje, que es como si estuviera esforzando el paciente por hacer una respiración con poca intensidad. La palpación, para poder ver la expansibilidad torácica. Si no puedo percibir a la vista que el paciente está expandiendo el tórax, entonces tendré que poner una o ambas manos en el tórax del paciente y percibir si se expande este, ¿ok? Entonces puedo ver todo esto con la maniobra vértice y base, que quiere decir que el vértice, voy a colocar mi mano donde está la mano aquí de la figura del médico, o en la parte apical también, y las bases en la base del pulmón, ¿no? La otra mano. Entonces voy viendo cómo se va expandiendo el tórax cuando voy haciendo este examen. Vibraciones vocales conservadas, que la persona pueda emitir claramente su voz cuando se le pregunta algo. Percusión, sonoridad pulmonar normal en relación a si no existe algún tipo de líquido retenido. Y la auscultación, que tenemos que aprender a discernir especialmente el murmullo vesicular dentro de parámetros normales, ¿no? Cuando hay algún tipo de estertor, es un ruido que se va a presentar como cavernoso, con sibilancias, algún tipo de silbidos que puedan escuchar, que ya compromete a una patología pulmonar. Pero tenemos que acostumbrarnos primero a escuchar lo que es el murmullo vesicular normal. La inspección, entonces, vamos a ver, además de la expansibilidad, el estado de la piel, color, cicatrices, algún tipo de erupción cutánea, algún tipo de atrofia muscular, quizás algún tipo de edema, circulación colateral, etc., ¿no? ¿Qué tipo de tórax presenta la persona? Dentro de parámetros normales, presenta alguna deformidad,
depresión, abovedamiento. Y cuando voy a examinar al paciente los movimientos respiratorios, tendré que ver que haya una frecuencia normal, ritmo, amplitud, o sea que no haya como que vacíos entre ciertas respiraciones a otra, o se haga más agitada en un momento y más lenta en otro, ¿no? Entonces, tenemos que además observar eso, especialmente si estoy haciendo que el paciente haga algún tipo de ejercicio, de actividad, y produzca algún tipo de disnea en nuestro paciente, ¿no? En alteración respiratoria, ¿no? O periodos de apnea, cuando pierde por momentos la forma de respirar normal. Entonces tenemos que ver también que eso no interfiera en lo otro que voy a hacer en un tratamiento, y tengo que estar viendo que su aparato respiratorio esté dentro de los parámetros lo más normal posible. La palpación vamos a incluir para poder percibir sensibilidad, si no hay algún tipo de dolor localizado cuando inspira, cuando expira, o cuando hacemos que sea forzada la inspiración o la expiración. Si estoy tratando especialmente pacientes que tienen problemas a este nivel del aparato respiratorio y queremos que evacúen secreciones retenidas y mejore su capacidad ventilatoria, ¿ok? Entonces, la elasticidad obviamente va a ser mayor cuanto más joven sea la persona, y cuanto más adulta sea, va a haber cierta limitación, ¿no? Entonces, ya hemos comentado también sobre la maniobra vértice-base, las vibraciones vocales, y tengo que ver si también mi paciente no puede estar con una hiperventilación, que quiere decir que esté la persona respirando con mayor frecuencia cuando esté en estado de reposo, que su respiración sea muy superficial, que solo sea torácica, solo sea abdominal, no sea una respiración mixta, que debía ser ideal. Entonces, el músculo de diafragma que esté trabajando también correctamente. Entonces, estas cositas me van a permitir ver que la respiración está alterada o no en mi paciente. Algunas zonas de percusión que puedo aprender a realizar con la técnica dígito-digital para ver hipersonoridad, si hay aumento del contenido aéreo en el pulmón, o baja sonoridad, ¿no? Cuando hay aumento de la densidad de líquidos o gases, ¿no? Que producen tensión. Entonces, ¿me tocará en un momento hacer esto? Claro. Básicamente tengo que tenerlo por conocimiento general y practicarlo en la medida de las posibilidades. Si me voy a dedicar a hacer un trabajo exclusivo con pacientes en el área respiratoria, obviamente tendré que conocer muy a detalle todo este examen semiológico también del aparato respiratorio. Entonces, los ruidos que voy a escuchar a través de la auscultación: murmullo vesicular, que es el que normalmente se produce cuando uno ingresa el aire a través de las fosas nasales, llega a los pulmones, y al expirar, entonces produce este tipo de murmullo. Los ruidos adventicios o sobrecargados, ¿no? Cuando va a haber, por ejemplo, estertores, puede haber vibrantes, sonoros, secos, roncus también, cuando se estrecha la luz de los bronquios, sibilantes, cuando se provoca estrechamiento también de los bronquios, pero de los más pequeñitos, de los más finos, ¿no? Y a causa del paso del aire va a producir una especie de silbidos. Se puede percibir también algunos ruidos que van a producir una especie de burbujas, porque hay mucha secreción.
crepitantes o subcrepitantes, cuando literalmente estas burbujas producen un tipo de estallido. Entonces son ruidos patológicos que voy a poder discernir o reconocerlos mejor cuando primero aprenda a escuchar un murmullo vesicular normal. Entonces, dependiendo qué zona voy a ir estudiando, voy a también ir procediendo con las diferentes formas que nos permite la teoría y la práctica también de auscultación a este nivel. Una de las técnicas sugeridas es ir en ese sentido, como están en los dibujitos, la parte posterior y la parte anterior. La gran dificultad o diferencia es cuando uno no tiene mucha experiencia sobre esto, que cuando haces en la parte anterior vas a confundir también con el latido cardíaco los ruidos respiratorios, no te van a permitir percibir bien, hay que ser muy ducho. Entonces básicamente en la parte dorsal nos va a permitir escuchar de mejor manera lo que son los ruidos a nivel respiratorio. El sistema cardiovascular también muy importante, porque a través de este aparato nutrimos nuestras células, eliminamos tóxicos, hacemos el intercambio gaseoso, en este caso no de gases, en el intercambio de la sangre que está contaminada a la sangre que se va a volver a la circulación de manera limpia al torrente sanguíneo y además cargada de oxígeno, ¿verdad? Tenemos igual la inspección y palpación, que podemos percibir el latido de punta, que a veces puede ser no visible o no palpable, a veces sí. En las personas deportistas, en los que tienen cardiomegalia, por ejemplo, se puede percibir el latido de punta. Ver que la zona cardíaca no presente alteraciones a nivel de la parrilla costal. Ver su frecuencia, que entre 60 a 80 por minuto debía estar presente. No varices ni microvarices. La percusión no tiene, como dicen los estudios, mucha relevancia, no sé que sea un cardiólogo el que haga todo esto. Y dentro de lo que es ya la auscultación, con la ayuda del tensiómetro y del fonendoscopio, podré ver que esté dentro de los parámetros normales de 120 a 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces tenemos como en la parte de auscultación pulmonar, tenemos puntos específicos para poder, desde los ápices a las bases pulmonares, puntos de referencia para poder hacer auscultación. De igual manera tenemos a nivel cardíaco. Entonces el foco aórtico, por ejemplo, segundo espacio intercostal derecho, que está en relación paraesternal, ¿verdad? Porque está al lado del esternón, por si acaso, ¿no? El foco pulmonar, el segundo espacio intercostal izquierdo, paraesternal también, o sea que está en relación al borde del esternón. Focos de punta o el tricúspide, ¿no? A nivel del apéndice sifoides, casi en la base del esternón. El foco mitral en el quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea media clavicular.
Entonces, tenemos algunos focos de auscultación importantes que los vamos a poder ver en la auscultación que vamos a hacer en nuestro paciente, que tenemos que percibir el latido normal que pueda presentar nuestro paciente. ¿Ok? Entonces tenemos uno que no hemos visto en la anterior vista, el foco accesorio aórtico. Entonces, dependiendo de qué zonas voy a auscultar, entonces tengo que aprenderme por lo menos estos 5 puntos principales de focos de auscultación, donde los puedo localizar, ¿ok? Para poder hacer una auscultación a nivel de los focos de auscultación cardíacos. ¿Qué es lo que voy a percibir? Que hay un flujo normal entre el sístole y el diástole, que no hay espacios, que no haya ruidos que estén fuera de un parámetro normal. Ya en un momento y en detalle y en lo que pueda uno hacer su práctica, podrá encontrar algún tipo de anomalías o patologías que puede presentar una persona, que son a veces congénitas, como los soplos, algún tipo de soplo, o puede ser una patología adquirida también por un problema cardíaco que se está desarrollando. Pero primero tengo que aprender a escuchar y conocer en qué zonas tengo que realizar mis focos de auscultación a este nivel. ¿Ok? El sistema digestivo también merece su exploración a nivel de la medicina. Básicamente tengo que tener conocimiento primero anatómico de qué órganos a nivel interno están en nuestro abdomen, y a través de esto poder hacer un seguimiento entonces de lo que puede estar pasando internamente. Pero el aparato digestivo empieza ¿dónde? En el tubo digestivo, ¿no? En la boca, y termina en el recto. Entonces ya a este nivel se pueden observar algún tipo de alteraciones que pueden comprometer al aparato digestivo, ¿no? Desde la coloración de los labios, las comisuras, las famosas bucadas, por ejemplo, que hacen que se rompan los pliegues de los labios, si la dentadura está conservada o no, el tipo de masticación que tenga la persona, junto con los dientes completos, por ejemplo, van a dar un mejor bolo alimenticio que puede ser, además, mezclado con la amilasa salival, y cumplir toda su función digestiva, ¿no? Hasta llegar primero al estómago, desdoblarse, y a través de todo el proceso metabólico cumplir sus funciones correspondientes. A nivel orofaringio igual, si me voy a permitir ver con un bajalenguas cómo está esa zona con el paciente que voy a ver, el abdomen si es depresible, no doloroso, los bordes, además de los órganos internos como el hígado, que puedan percibirse adecuadamente sin que estén muy remarcadas sus protuberancias, y regiones que en la parte médica van a ser muy importantes hacer un seguimiento. En nuestro caso, por conocimiento general, tenemos que saber cómo se realiza todo este examen. Y hago un examen más profundo, a nivel, por ejemplo, de un varón, de próstata, ¿no? O qué sé yo, en una dama, algún tipo de dolor que puede producir en el bajo vientre por quistes ováricos. Entonces va a ser exclusivamente de atención, en este caso médica.
El aparato genitourinario igual va a tener sus componentes anatómicos primero, que es reconocerlos bien para poder hacer un examen. Pues, ¿cómo puedo hacer un examen de una zona que no tengo un conocimiento necesario? ¿Ok? Anatómicamente ustedes ya en todas las materias que han pasado han podido reconocer ciertas partes a este nivel. Entonces hay ahora dentro de la medicina aspectos importantes que van a permitir encontrar alteraciones o manifestaciones de alguna enfermedad que se van a presentar en ciertos niveles, que pueden comprometer desde los riñones, los órganos genitales masculinos y femeninos, hasta los meatos, ¿no? Entonces, y en su paso encontrar tal vez alguna alteración a nivel de la vejiga y todo esto. Entonces, es importante por conocimiento saber cómo se hace este examen, pero no creo que nos toque hacer a nosotros, ¿no? Ahora, también nuestro sistema hemolinfopoyético, ¿no? Es por donde vamos a poder tener la opción de que nuestras defensas orgánicas estén adecuadas y no hay alteración en ninguna de esas zonas que permitan alguna alteración en un paciente, ¿no? Los ganglios linfáticos, que van a estar presentes como cadenas cervicales, axilares, epitrocleares, inguinales y popliteas. Entonces, y junto con un gran órgano importante que es el vaso, entonces vamos a poder tener nuestras defensas orgánicas en sus parámetros adecuados. Cuando hay alteración a nivel o infecciones a nivel de los ganglios linfáticos, entonces obviamente nuestro sistema inmunológico va a estar deteriorado. Esta sí es una parte importante que tengo que conocerla y tengo que saberla, que me va a tocar hacer casi siempre, dependiendo de la rama en que me voy a dedicar a hacer mi actividad profesional, pero voy a estar ligado a esto porque si voy a sacar un diagnóstico cinético funcional, entonces si hay alguna lesión, enfermedad, alteración que esté produciendo limitación en una función o movimiento, tengo que conocer muy bien todo lo que es el sistema osteomioarticular y nervioso, además, ¿no? En los cuales vamos a trabajar de manera muy completa en todo nuestro ejercicio profesional. De una u otra manera vamos a estar ligados sí o sí a poder valorar todo esto. Entonces, si yo voy a hacer primero un estudio del sistema osteomioarticular, tendré que ver básicamente simetrías cuando tengo lesiones en mi cuerpo y el otro. Puede ser miembro superior, miembro inferior, tórax, a nivel clavicular, incluso en las hemicaras, ¿no? Derecha o izquierda. Entonces tengo que ver simetrías, que haya contornos regulares, fuerza, tono y trofismo conservados. Estas palabras las van a usar muy frecuentemente. Los huesos que tengan forma y eje longitudinal conservados, no tumefacción ni edemas de partes blandas, que no se presenten depresiones ni deformidades óseas, y que cuando yo haga la palpación no sea dolorosa, ¿verdad? Las articulaciones tienen que estar dentro de sus arcos de movilidad activos y pasivos, que estén conservados en todas las direcciones. Entonces, cuando yo simplemente hago mi inspección y miro al paciente, como en esta foto, y veo sus hombros, y veo que existe simetría, veo que no. Si voy a palpar, voy a encontrar un punto doloroso quizá. Estoy percibiendo algo que no está simétrico con el otro hombro, me está dando la
idea o la opción de que aquí haya una luxación o una subluxación a nivel glenohumeral. Entonces, de solo ver, ya me he dado cuenta de que algo está mal, ¿verdad? Mis otros exámenes, un examen quizá complementario como una radiografía, todo esto me va a permitir concluir en un diagnóstico. El diagnóstico médico va a ser de una manera, pero el nuestro podría concluir en una limitación funcional de hombro derecho por aparente subluxación. Ya le he dado las partes correspondientes a un diagnóstico cinético funcional. Ahora, en base a esta foto nada más, no solamente voy a ver que haya asimetría, no en relación a la línea en sí, sino a la forma, ¿verdad? La forma del hombro. Pero voy a poder ver asimetría a nivel de las tetillas, por ejemplo, del paciente, porque aparentemente este hombro está en una aducción mayor de lo normal. Este paciente no va a poder hacer una abducción por limitación de la lesión y por dolor, y además que está en el tiempo puede producir un hombro doloroso o un hombro caído, ¿no? Entonces, y eso me está mostrando esto. Pero puede ser también que este paciente no esté sentado correctamente, entonces tenga un pie más levantado que el otro al sentarse, entonces me dé la percepción también de que hay esta asimetría. Entonces tengo que ser tan diestro en poder observar de cómo el paciente primero está ubicado en su actitud postural, que no me engañe su actitud postural, al ver que me muestre una falsa simetría, una falsa mala postura, cuando simplemente el paciente no tenía la comodidad para poder estar sedente o sentado en ese momento. ¿Ok? Después aquí valoraré cuánto de limitación hay, cuánto no hay, si la fuerza muscular está conservada o no, de pronto cuántos días ha pasado de esa lesión, si el tono y el trofismo han disminuido por desuso, por falta de uso, por falta de movimiento. Entonces muchas cosas que yo puedo evaluar a través de todo esto. Ahora puedo ver además, ¿no?, humedad, coloración de la piel, si no existe otro tipo de alteraciones a ese nivel, con lo que hemos visto en las anteriores clases, ¿no?, en mi inspección a nivel, en este caso del tórax, por ejemplo, en este caso de la parte de la lesión, y voy a tener más puntos que poder anotar en mi historia clínica, y cuantos más puntos tenga, voy a poder sacar una conclusión mejor para concluir en un diagnóstico. Y así como el sistema osteomioarticular puede estar alterado, también el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es una parte tan importante porque si está alterado el sistema nervioso, no importa que estén los huesos bien, no haya luxación, los músculos estén con tono trofismo aparentemente conservados, pero si hay una lesión nerviosa, entonces nada va a funcionar. Entonces el sistema nervioso merece también un estudio importante de nuestra parte para poder determinar qué tipo de lesión puede haber en cierto nivel de miembro superior, miembro inferior o en otra región de nuestro cuerpo que nos impida realizar una actividad normal. Entonces primero tengo que ver si nuestro paciente está consciente, ¿no? Está consciente, está orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Las preguntas que ustedes han escuchado normalmente, preguntarle qué se llama, qué fecha es el día de hoy, en qué día estamos, qué estudia, dónde vive. Algunas preguntas que nos van a permitir es que la persona se oriente en tiempo, espacio y persona, ¿no?
que responde a un interrogatorio con lenguaje claro y coherente, que tiene buena comprensión y expresión, y que su memoria inmediata es reciente y tardía estén conservadas, ¿no? Entonces, con una serie de preguntas uno puede fácilmente poder ver todo esto. Entonces, el tono muscular está ligado directamente a lo que es el sistema nervioso. Cuando el tono muscular se altera por alguna situación, generalmente hay una relación con algún tipo de lesión a nivel del sistema nervioso piramidal o extrapiramidal, ¿no? Entonces tenemos que ver algún tipo de resistencia a los movimientos pasivos para ver hipertonías, por ejemplo, o distonías, ¿no? Voy a ver el trofismo, que es la parte de nutrición del músculo, que además esto me muestra simetría en los miembros, ¿no? Para poder percibir a través de la inspección, la palpación o la medición algún tipo de atrofia, hipo o hipertrofia. La motilidad voluntaria, que esté conservada cuando yo hago pasivamente, que el tono esté dentro de parámetros correctos. Cuando le pido al paciente que haga un movimiento, que ejecute el movimiento, pero no solamente voy a ver que mueva, sino además voy a ejercer una presión contraria y voy a explorar la fuerza, lo que es el balance muscular. Ustedes han hecho un trabajo sobre eso, sobre el balance muscular. Entonces tengo que hacer no solamente que mueva el paciente, sino además el mismo momento hago mi exploración del balance muscular, ¿ok? Imprimo una fuerza contraria para ver si me vence o no me vence y hago una calificación a nivel de ese grupo muscular. Ahora puede que haya movimientos también involuntarios, que presente algún tipo de tic, temblor, algún tipo de convulsión, etc. Entonces, mi examen del sistema nervioso va a ser muy importante. Entonces, si voy a hablar solamente de taxias, voy a hablar de coordinación en los movimientos. Ataxia, por ejemplo, es cuando no hay control, entonces las personas caminan haciendo movimientos involuntarios. Ahora puedo hacer en estática, cuando el paciente está quietito, algún tipo de exámenes clínicos como Romberg Simple, que el paciente de pie en actitud militar pedirle que haga un movimiento y luego le pido que haga lo mismo pero con los ojos cerrados. Entonces esta es una serie, por ejemplo, de tocar la rodilla con el talón opuesto o la punta del pie tocando el talón opuesto con los ojos cerrados. Entonces son pruebas que me van a permitir ver si no hay algún tipo de alteración de la coordinación de los movimientos. Entonces, en estática y en dinámica, cuando le pido al paciente que choque índice con nariz, talón con rodilla, y hacemos que nuestro paciente con toda la calma posible, sin que se ponga nervioso, porque eso va a afectar el examen, pueda realizar este tipo de maniobras. Si responde correctamente, entonces estamos dentro de un rango de coordinación de movimientos dentro de parámetros normales. Las praxis que van a ser movimientos de transición. Entonces, por ejemplo, abrocharse la camisa, que escriba, se peine, aunque no tenga el peine en la mano, o que escriba sin el lápiz a la mano, o imitando algún tipo de movimientos.
y lo haga de manera incorrecta, pese a que el paciente se da cuenta y ve lo que tiene que hacer, pero hace otra cosa. Entonces hay una alteración de la praxia. También voy a poder explorar la parte de sensibilidad en el paciente. Por ejemplo, la superficial consciente o la cutánea, la táctil, que es que puedo hacer una percepción con algodón o con el tupejo de los dedos en ciertas zonas de la persona, y la persona va sintiendo lo que voy desplazando mi dedo a través de esa zona, que yo creo que puede ser afectada. Ahora, ¿cómo hago la superficial consciente? Cuando hago en ambas zonas, primero por decirles, en una mano, luego en la otra, voy pasando con el tupejo de mis dedos por la parte dorsal, y tiene que sentir en ambas de igual manera. Puedo percibir la exploración del dolor en ciertas zonas, como por ejemplo en la terminación del nervio cubital, aquí en la mano de esta fotito de este paciente que está cerca de una vela, que puede estar alterada su sensibilidad a nivel del dedo meñique, ¿no? Ese dermatoma puede estar afectado. Entonces yo hago la prueba de sensibilidad, le pincho y no le duele. Entonces esta persona puede literalmente apegar a una superficie que está muy caliente y puede quemarse, y no puede sentir el dolor de la quemadura hasta que sea un nivel más profundo. Por eso es importante poder hacer el examen de puntos dolorosos en zonas que yo creo que pueden estar alteradas. En térmicas también, cuando yo voy a percibir si siente el caliente y el frío, o está alterada también ese tipo de terminaciones nerviosas. Y si voy a hablar de las superficiales, también voy a hacer de las partes profundas, ¿no? Si está alterada la presión, cuando hago presión en la zona, como la varestesia. La varognosia, cuando se pone un peso en la mano y luego en el otro, le digo que compare y siente el mismo peso en ambas manos. Y la variestesia, entonces, cuando tiene que el paciente sentir las formas de los objetos que yo voy a poner delante del paciente, puede ser en las manos o en los pies, ¿no? Que junto con la estereognosia va a reconocer objetos de formas diferentes, características diferentes, y si voy a unir además con algún tipo de percepción aún mayor, texturas, temperaturas y algunas cosas más que me puede dar este tipo de examen, ¿no? Entonces, y hablando del tono muscular, vamos a ver que el tono muscular va a ser el grado de tensión de los músculos que van a presentar, que tienen todos nuestros músculos un tono adecuado, dependiendo de la zona en que se encuentren. Algunos están con mayor presencia de tono que otros. Van a requerir igual inspección, palpación de sus relieves y consistencia en sí de los músculos que voy a ir estudiando. Tiene que haber resistencia a los movimientos pasivos, no presentar hipertonías, no distonías. El trofismo también va a ser muy importante para poder ver atrofias o hipertrofias. La movilidad, como dijimos, voluntaria, cuando haga los movimientos del paciente finos, normales, y si no existe algún tipo de movimiento involuntario, como algún tic. Ya para terminar, tengo que ver además los reflejos a nivel del sistema nervioso que va a presentar este paciente, ¿no? Tenemos reflejos normales,
todos están igual relacionados con el sistema piramidal y hexapiramidal. Entonces, que van a poder ser estudiados con el reflejo a nivel bicipital, a nivel tricipital, a nivel estilo radial, a nivel rotuliano o patelar, a nivel aquiliano y a nivel superciliar, que son los más los que se pueden estudiar a primera instancia de manera más comprensible y más fácil, y es la que también hacen los médicos cuando hacen su examen del sistema nervioso. Va a haber puntos más específicos que van a estar dirigidos obviamente a una especialidad en sí. Sin embargo, estos podemos ya ir reconociendo haciendo nuestra práctica con un martillo percutor que nos permita hacer este examen. Vamos a poder tener otros que vamos a ir descubriendo en el camino, por ejemplo el nasopalpebral, para saber dónde percuto y qué reacción quiero obtener, o el masentérico, ¿no? Entonces, cuando estos puntos grandes he logrado desarrollar y ver que, por ejemplo, cuando hago mi percusión en el borde inferior de la rótula y responde con una extensión involuntaria el paciente, he conseguido una reacción positiva. Entonces he encontrado igual en el tendón de Aquiles una respuesta, en bicipital o tricipital he encontrado las formas en que tiene que responder al estímulo que voy a realizar de esta prueba de reflejos. Entonces, cuando vaya a estos otros que son más pequeños y más específicos, los voy a poder realizar. Primero haré los grandes y luego los más específicos. ¿Ok? Ahora, tengo una respuesta, pero ahora, ¿cómo anoto la respuesta? ¿Cómo sé que esa respuesta está dentro de parámetros correctos? Que no hay una hiperreflexia, que no hay una hiporreflexia. Entonces también tengo que medir dependiendo qué tipo de reflejo presenta mi paciente, y tengo que tener mi cuadro donde yo tenga la valoración de areflexia, que va a ser 0, hiporreflexia 1, 2 reflejos normales, 3 hiporreflexia y 4 ya cuando está fuera de control el paciente, ¿no? Entonces, dentro de esos parámetros tengo que ir marcando en qué grado se encuentra el paciente. ¿Cómo voy a hacer esto? Practicando, ¿no? Practicando voy a poder aprender que el reflejo a un golpe suave y moderado responde de buena manera la parte que estoy haciendo mi exploración. Entonces tengo otro tipo de reflejos también que van a ser más específicos de acuerdo a la zona en que yo voy a poder hacer mi examen. El plantar normal, por ejemplo, el del Babinski, es muy conocido, que también lo van a realizar ustedes, cuando se estimula la planta de los pies y se debe producir flexión de los dedos sobre la planta. Cuando nos presenta extensión, entonces hay una alteración a nivel del sistema nervioso central. Y así tenemos algún tipo de alteraciones que se van a poder realizar a través de la exploración de los reflejos, que nos van a dar indicadores de que estamos directamente relacionados con algún tipo de patología a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Tienen la presentación en la plataforma, entonces pueden ir haciendo seguimiento de todos estos signos que se presentan
Y lo que tenemos que hacer es, una vez que he visto el signo, de qué se trata, cómo hago con el paciente, ampliaré mi información a través de lo que es la exploración del sistema nervioso, ¿ok? Que en la próxima clase lo vamos a ampliar, igual que del sistema osteomioarticular. Entonces tengo la respuesta cuando hago mi exploración a nivel de la patela del actus reflejo. Entonces cuando hago la prueba de la planta del pie, del Babinski, entonces tiene que haber esta respuesta normal. Cuando hay esta respuesta, estamos con relación a una lesión del sistema nervioso central, ¿ok? Los pares craneales también van a ser importantes poder conocerlos, especialmente algunos, ¿no? Primero voy a hacer la exploración de olores, ¿no? En este caso se ha hecho mucho esto con lo de la pandemia, porque la gente dejaba de percibir algunos olores y sabores también, ¿verdad? Del óptico en relación al seguimiento que puede hacer la motilidad de los ojitos y la simetría, que no haya algún tipo de alteración que me muestre que hay asimetría en los movimientos de los ojitos en mi paciente. Entonces estoy haciendo, por ejemplo, tercer, cuarto y sexto par, el examen cuando hago del reflejo fotomotor, de acomodación y convergencia de los ojos del paciente. Entonces, ¿puede que me toque en un momento hacer esto? Sí, pero lo que sí tengo que saber es, por ejemplo, voy a trabajar mucho con neuralgias del trigémino. Nos les va a llegar pacientes con neuralgia del trigémino. Entonces, tengo que saber dónde son sus ramas principales, porque el paciente tiene dolor más en cierta región que en otra región, cuál de las ramas está más alterada. Entonces tengo que aprender además a discernir que no sea otro tipo de lesión y que sí sea una neuralgia del trigémino. Y tenemos equipo electromédico adecuado que nos va a permitir tratar y ayudar en pacientes con este tipo de alteraciones. Otro par craneal importante que tenemos que conocer es el facial o el séptimo par. ¿Por qué? Porque vamos a tener pacientes con problemas de parálisis facial. Entonces tengo que saber que este tipo de par puede estar alterado a nivel periférico o a nivel central también. ¿Ok? Otros tipos de exámenes que van a ser ya más específicos para la parte neurológica en sí, que van a estar en relación con la marcha, la coordinación, y cuando haga mi examen de evaluación postural y marcha, entonces tendré que conocer y ver que no haya algún tipo de alteración que perjudique la deambulación del paciente. Algunas pruebas importantes también para poder reconocer alteraciones de otros pares craneales que pueden alterar, por ejemplo, y producir afonía y algún tipo de alteración en el habla del paciente. Entonces todos estos pares craneales, si los conozco ya de nombre, ahora estoy viendo que puede haber algún tipo de examen para cada uno de estos y se puede además ampliar la información, pero les invito a conocer básicamente el nervio
craneal trigémino, el facial de inicio, y luego ir conociendo los demás profundamente. ¿Ok? Entonces, con este breve resumen de lo que ha sido la exploración física por sistemas y aparatos, concluimos la clase de hoy. Vamos a ampliar la parte del sistema osteomioarticular en la próxima clase, y la subsiguiente en lo que se refiere a todo lo que son pruebas en el examen físico del sistema nervioso central y periférico. ¿De acuerdo? Un abrazo, y el día viernes nos vemos con sus exposiciones grupales en la clase que vamos a hacer en línea.